Hola, muy buenos días, gracias. Saludos desde México. Soy el doctor Moisés Resnick y saludos a toda la gente de Latinoamérica, especialmente Perú. Gracias por invitarme a este Festival de la Biblia. Y bueno, gracias por abrir los micrófonos. Un abrazo caluroso desde México. Estamos ahorita literalmente desde Guadalajara. Y bueno, eh, gracias por la invitación. Y primero déjame contarte un poquito de mí, con quién estás hablando, con quién estás escuchando. Soy Moisés Resnick, vengo de padre y madre judía, de abuelos judíos. Mis abuelos vienen de diferentes lugares. Uno de mis abuelos viene de Siria, escapando de las persecuciones árabes en contra de los judíos y salió de Siria y llegó a México. Y mis otros abuelos vienen escapando de los pogroms, que fueron las guerras donde persiguieron a los judíos, incluso los católicos y cristianos persiguieron a los judíos con las famosas guerras bolchevique, en esa famosa guerra en 1890 hasta 1911 en Rusia y Polonia. Y déjame contarte una cosa, mis abuelos escaparon de ahí. Y bueno, déjame contarte cómo escapó mi abuela, porque va a ser importante este punto. Mi abuela eran 8 hermanos y los guerreros bolcheviques con una cruz roja y un vestido blanco decapitaron a 6 de sus 8 hermanos. Solo sobrevivió mi abuela Celia y su hermano Goyo y se escondieron en un pajar y caminaron comiendo papas congeladas hasta subirse a un barco, que ese barco aterrizó en Tampico, México. Conoció a mi abuelo y así, bueno, así nacieron mis papás. Y después mis papás se casaron en México. Yo soy judío, de madre judía, padre judío. Estudié en la escuela israelita de México toda mi vida. Fui asesor del Centro Deportivo Israelita de México y fue presidente de la Asociación Sionista de México. Vivía en Israel y después de mucho tiempo estar incómodo con el judaísmo, las tradiciones, la gran religiosidad, empecé a buscarme, me perdí en el mundo mundial, como todos en el rollo ecuménico, hasta que tuve un encuentro con Yeshua. Hasta que tuve un encuentro con Yeshua, me llegó el Espíritu de Dios y yo me paré diciendo, bueno, ¿qué me pasó? Porque acuérdate que los judíos no, esa parte del Espíritu no es muy común. Y, y me paré y dije, oye, se siente muy bien aquí, pero aquí no se siente bien. Jesús no puede ser el Mesías porque no cumplió todas las profecías. Y claro, me dijeron, sí, bueno, cumplió 365 profecías. Y bueno, dije, ¿cuáles son? Y me dijeron, pues voy a buscarlas. Y empecé a mi viaje a buscarlas. Y empecé a tener una crisis de identidad, porque nosotros nos han educado como judíos que en el momento que tú crees en Yeshua, en Jesús, ya no eres judío. Por lo tanto, pierdes esa parte del judaísmo. Y siendo yo un judío muy involucrado en mi comunidad y amo ser judío, yo no quería dejar de ser judío. Entonces empecé a tener una crisis de identidad. Y hasta que fui con uno de los líderes y me dijo, entonces tú eres judío mesiánico. Y yo dije, ¿cómo es eso de judío mesiánico? Y bueno, googleé judío mesiánico y se abrió un mundo increíble sobre el judaísmo mesiánico. Y entonces empecé a pedir ayuda, mandando correos en hebreo, en inglés y en español, diciendo, hola, soy Moisés Resnick y creo en Jesús, necesito ayuda. Y bueno, alguien me cachó aquí en Guadalajara. De hecho, interesantemente, la primera persona que me recibió bien fue en Guadalajara. Y le dije, oye, ¿cómo puede ser que cree en Jesús? ¿Cómo se llama? Me dice, su verdadero nombre es Yeshua. Y María no se llama María, se llama Miriam. Y empecé a ver al Jesús judío, porque Jesús era judío, Jesús no era romano, no era griego, sí hablaba arameo, pero no hablaba griego, ¿me explico? Y el problema es que el catolicismo robó a Jesús, el cristianismo robó a Jesús, ese Jesús judío. Y desgraciadamente a través de la historia, por todo lo que ha sucedido, todas las matanzas a los judíos, porque los judíos mataron a Cristo, ¿no? Que fue una teología cristiana inclusive, y la teoría del reemplazo, donde yo ya soy la iglesia y tú no tienes nada que ver, Israel, y debes de ser perseguido. Y entonces esa matanza ha hecho que el judío esté vacunado en contra de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Por eso escribí mi libro PGR, Perdón, Gracias y Revelación, para que los dos pueblos puedan ser uno solo mismo. Y bueno, empecé mi viaje a creer en Yeshua y obviamente con muchos argumentos hasta que entendí todas las profecías cumplidas. De hecho, él no ha cumplido todas las profecías porque falta su segunda venida. Y bueno, Dios me fue llamando hasta estudiar una maestría en teología y judaísmo mesiánico. Soy orgullosamente el diploma 001 de Denver Seminary como judío mesiánico y hoy lideramos una congregación de judíos creyentes en Yeshua, en Jesús,
y de cristianos que buscan las raíces bíblicas de la fe. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso, no las raíces hebreas, las raíces bíblicas de su fe. Y acabamos de regresar de Israel en un tour espectacular de 16 días donde fuimos a hacer el viaje del creyente. Y hoy por hoy, pues bueno, obviamente mis amigos judíos me rechazan por creer en Jesús, porque para ellos yo soy un cristiano, no soy un judío que cree en Jesús. Y bueno, ha sido un viaje muy interesante, muy hermoso, con sus retos, y estoy aquí para servirles. Gracias otra vez por abrir los micrófonos para acá desde México. Y bueno, quiero hablar algunas cosas que dentro del pastoraje creo que nos han desviado tremendamente. Y lo hago con mucho respeto y con mucho amor. Y lo hago desde la perspectiva judía. Yo no crecí en el cristianismo, yo crecí muy rápido del judaísmo, tuve un viaje muy corto en el cristianismo, aprendiendo las bases de la fe y directamente pasé al judaísmo mesiánico. Por lo tanto, yo no fui contaminado en esa parte del cristianismo. El problema, y vamos a hablar históricamente lo que sucedió. En los primeros 132 años de los seguidores de Jesús, el 99%, no 99%, pero el 90% eran judíos. Jesús era judío, nació como judío, murió como judío, resucitó como judío y posiblemente regrese como judío. No lo sé, esa es la posible, no lo sé. No voy a hablar de la segunda venida. Y todos sus seguidores eran judíos, excepto posiblemente Lucas, ¿no? Lucas que se convirtió, pero sabemos que él entró al templo, entonces por lo tanto podía haber sido un temeroso de Dios y por lo tanto se convirtió. Entonces, el, toda su enseñanza es judía. Y hasta el año 132, el judaísmo mesiánico es una parte importante del judaísmo. Se conocía como Aderech, el camino. No se conocía como cristianos, ni se conocía como católicos, mucho menos, que todavía eso no nace hasta después. Se conocía como Aderech, o los seguidores de Yeshua. Y ese Aderech, ¿por qué Aderech? Aderech quiere decir el camino. Porque Yeshua dijo, Ani Aderech Aemet Vetahaim. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través. Y esa secta, era una secta que se llamaba Aderech, eran seguidores de Yeshua. La idea mesiánica de que venía un Mesías era muy importante. El problema es que el judío estaba buscando un Mesías rey, no un Mesías sufriente, buscaba un Mesías príncipe que destruyera a los romanos. La expectativa mesiánica, que era clara con la profecía de Daniel que iba más o menos a llegar en esa época, estaban buscando un Mesías rey, no un Mesías sufriente. Por lo tanto, sabemos que la procesión de Betania a Jerusalén, que acabamos de estar ahí, más o menos hay 6 kilómetros. Y en esos 6 kilómetros dicen que había muchísima gente con las ramas diciendo, ¿no? Baruch haba b'shem Adonai, bendito eres el que viene en el nombre del Señor. Osiana, Osianas, nos ha salvado, que es conocido como el famoso Domingo de Ramos, que ni era domingos y tampoco de Ramos. Vamos a aclararlo eso, ¿no? Era la fiesta de las palmas, posiblemente Sukkot y posiblemente era Pesaj en la fiesta de los panes. Y decían, ha llegado el Salvador, sentado en un burro cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Pero cuando crucifican a Yeshua, había más o menos 2 millones de seguidores. Imagínate, 6 kilómetros, dice la Biblia que la gente se abarrotaba para darle bienvenida al Salvador. Pero a la hora de la crucifixión se pierde esa sensación del Mesías Salvador, sin entender que era el Mesías sufriente, que sabemos que no venía por los judíos, y esto es muy importante entenderlo. Yeshua no vino por los judíos en la primera venida, tanto porque en el nuevo pacto, en Jeremías 31-33 dice, he venido a hacer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto anterior que hicieron los antepasados. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y saca a Judá en el segundo párrafo. Saca a Judá en el segundo párrafo y dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, en el cual yo pondré mi ley en su corazón y en su mente, y nada necesitará ni de rabinos, ni de pastores, ni de sacerdotes, sino todos tendrán una relación personal conmigo, y en ese día perdonaré su pecado. Esto habla de que viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Eres tú. Es el pueblo gentil que es injertado, como dice Romanos, a esa casa de Israel. Yo soy el Israel físico, porque vengo de los judíos, pero tú eres el Israel espiritual. Y ese Israel espiritual no quiere decir que desecha al Israel físico y me quita, o el Israel físico desecha al Israel espiritual. El Israel espiritual es injertado y es adoptado al árbol del olivo. Y el olivo es Abraham.
En el momento que tú eres adoptado, te conviertes su hijo. Y si yo soy Israel y tú eres su hijo, entonces eres mi hermano, ¿qué apellido tienes? El mismo, Israel. ¿Y qué Dios tienes? El mismo. Mi Dios será tu Dios, digo, tu Dios será mi Dios y mi pueblo será tu pueblo. Somos el mismo pueblo y tenemos claras cosas que hacer diferentes. Pero si tú no entiendes que tú eres Israel, entonces tenemos un problema, porque ya no eres gentil. Tenemos que entender eso, ya no eres gentil. Porque si eres gentil, enséñame en la Nueva Jerusalén la puerta de los gentiles. No existe. Tú ya no eres gentil. El gentil es alguien que ya que no cree en Yeshua. Tú eres el Israel espiritual y tienes las mismas promesas que yo. Y yo tengo algunas promesas diferentes que va a ser en la segunda venida, pero tenemos que entender que somos lo mismo. Y si somos lo mismo, entonces, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Y dónde empieza todo? En el catolicismo. Para el año 132, regreso a la historia, se separa el judaísmo del judaísmo mesiánico conocido como Aderech. Hay una revolución que se conoce como las guerras judías, lo puedes estudiar, y en el año 132 hay un rabino que se llama el rabino Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva dice que hay un guerrero que se llama Bar Kokhba, que ese guerrero es el Mesías y necesitan hacer una revolución en contra de Roma. Ya habían destruido el templo. En el año 70 se destruyó el templo. Entonces el judaísmo está viviendo una crisis horrible. No hay templo, no hay archivos para saber de la genealogía, ya no hay sacrificios. Muy complejo, el judaísmo tiene que variarse y de eso podría pasar horas hablando de eso, pero tiene que cambiarse de un sistema sacrificial a un sistema que le conocemos como la triple tefilá, teshuvá y tzedaká, tefilá, oración, teshuvá, arrepentimientos, de acá, buenas obras o inclusive diezmos y ofrendas. Pero se modifica y entonces este rabbi aquí dice, apóyenme ustedes judíos mesiánicos para hacer una revolución en contra de Roma. Y los judíos mesiánicos dicen, no, porque uno dices que Bar Kokhba es el Mesías, nosotros sabemos que Yeshua es el Mesías, seguimos a Yeshua, ¿no? No se dice Cristo, Cristo es su trabajo, ¿no? Cristo es el ungido, ¿no? No se llamaba Jesús, Cristo no es su apellido, Cristo es su trabajo, Jesús, el Cristo es el Mesías. Nosotros ya sabemos que Yeshua es el Mesías, por lo tanto él nos dice, ponle otra mejilla, bendice a tus enemigos, no podemos hacer una revolución. Y entonces a la hora que Bar Kokhba y Rabbi Akiva hacen la revolución, pierden y los queman vivos arrancándole la piel. Y en ese momento hay mucho dolor del judaísmo contra el judaísmo mesiánico porque no los apoyamos en esa guerra. En ese momento hay una separación total entre el judaísmo mesiánico, o conocido como Aderech, y el judaísmo. Y entonces empieza el cristianismo primitivo, empieza a irse a pueblos gentiles y el liderazgo empieza a ser gentil, ya no judío. Para el año 132 al año 325, el liderazgo es totalmente gentil, ya no judío. Y para el año 325 sucede el famoso concilio de Nicea, donde Constantino toma la religión judío-mesiánica cristiana en una combinación entre el paganismo grecorromano con el judaísmo mesiánico, quitando a Jesús de ser judío, separando todo, quitándole su talit, su manto de oración, quitándole sus filacterias, quitándole todo lo judío, separando todo lo judío, mandando a los judíos a los leones y teniendo un Dios crucificado en la cruz, cambiando a Zeus por Deus, que se convierte en Deus, y este Jesús, que nació supuestamente en el 24 de diciembre, que era Saturnalia, la fiesta más terrible, la orgía más grande en Roma, durante 7 días, por eso desde Año Nuevo ahí, la fiesta de Saturnalia, donde era una fiesta súper pagana y dictaminan que la Navidad es ahí. Yeshua no nació el 24 de diciembre, Yeshua nació en trompetas en el primero de Tishrei, fiesta de trompetas, y no fue encontrado en un pesebre, fue encontrado en una sukkah, en un tabernáculo. Entonces tenemos que entender a Jesús en el contexto judío. Pero el problema, hay un rechazo claro de la iglesia ante este contexto judío. ¿Por qué? Porque, con mucho respeto, amigos evangélicos, cristianos, hermanos, ustedes vienen pegados en el cordón umbilical de Roma, no de Jerusalén, no de Jerusalén. Vienen pegados a un cordón umbilical, porque ¿dónde nace el cristianismo moderno? Nace separándose de ese catolicismo con Martín Lutero y con Calvino, ya mucho más tarde. Entonces tienen más de 1300 años de esa cultura católica arraigada
a tu cultura judía, que no debe ser católica. El catolicismo se separó y Dios utiliza el catolicismo para que esa idea de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y del Hijo que murió por ti llegue a todo el mundo. Dios utiliza el catolicismo para que llegue a todo el mundo la idea de un solo Dios. Porque los aztecas, los incas, todos eran paganos. Pero la idea de un solo Dios la expande el catolicismo, erróneamente con sus sistemas y matanzas, etcétera, pero gracias a eso sucede que la gente empieza a creer en un solo Dios, que es nuestro mismo Dios. Yud, Het, Vav, Hei, tetragramatron, conocido como Jehová, Yahweh, etcétera. No le pronunciamos el nombre de Dios. Yud, Het, Vav, Hei, tetragramatron, Hashem, el nombre, el eterno, como lo quieras decir, Dios. Y entonces todos empiezan a creer ahí. Gracias a ese catolicismo y a esas guerras forzadas, tristemente, ¿no? La gente empieza a creer. Tan fuerte que convierten masivamente a los judíos en 1492, la Inquisición, las guerras cristeras, y todo ese tiempo, pero durante todo ese tiempo, del año 325 hasta casi 1820, el catolicismo y el cristianismo ataca al judío por haber matado a Jesús. Por lo mismo, el judío le cuesta mucho trabajo creer en Jesús, porque para ellos Jesús es muerte, no vida. Porque por el nombre de Jesús mataron a mi familia, por el nombre de Jesús hicieron el holocausto. Afuera del holocausto, de las cámaras de gas, cantaban himnos de ¿quién crees? De Martín Lutero. Martín Lutero, uno de los grandes reformistas, es uno de los más grandes antisemitas del mundo. Entonces tú tienes que entender que el judío tiene ese rechazo a Jesús. Y tú te enojas, es que el judío no entiende porque no ha visto las profecías. No, no ha visto las profecías por dos cosas. Uno, por la historia tremenda de la iglesia. Y número dos, porque Isaías 6:9 dice que nos cegó, nos tapó los oídos y los ojos, y por lo tanto, para que no viéramos y no nos convirtiéramos, no escucháramos y no sanáramos nuestro corazón y creyéramos en él. Dios tapó los ojos del judío. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque te ama más a ti. Repito, Dios tapó los ojos del judío para que no crean en Yeshua, para salvar ¿a quién? Al pueblo gentil. ¡Wow! Sacrifica no nada más a su hijo, sacrifica a su pueblo para que le tapen, para que lo rechacen, porque a través del rechazo del judío se convirtió en la salvación de los pueblos gentiles, incluyéndote. Qué hermoso nuestro Dios, que puede rechazar a nuestro pueblo, a mí personalmente, y rechazar a su hijo para que muera, para que tú como gentil puedas creer en mi Dios, que es tu Dios. Qué increíble nuestro Dios que rechaza, a través del rechazo del pueblo judío, es la salvación del pueblo gentil. Porque ¿qué hubiera pasado si el pueblo judío hubiera aceptado a Yeshua? La salvación no llega a los gentiles. El Mesías se queda con los judíos, pero hay más de 38 promesas en la Biblia donde dice que iba a ir a un pueblo que no era su pueblo, lo a mí en hebreo, ¿no? O sea, se habla claro, un pueblo que no era mi pueblo ahora va a ser mi pueblo, el pueblo que andaba en tinieblas ahora verá luz. Entonces, ese eres adoptado y tienes mi mismo apellido, Ben Israel, hijo de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Entonces, tu Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, ¿no? Que era Jacob. Entonces, si eres de la misma herencia, por lo tanto, tienes que seguir las mismas fiestas. Imagínate que tu papá tiene un cumpleaños, que es tu papá adoptivo, que ahora ya eres tu hijo adoptivo, que por lo tanto ya eres su hijo, y no celebra su cumpleaños en el día correcto, o no celebras las fiestas en el día correcto. El problema con las raíces hebreas, que están erróneamente llamadas raíces hebreas, no son raíces hebreas, no son raíces judías, son raíces bíblicas. La ley nutricional, por ejemplo, la ley nutricional que está descrita claramente en Levítico 11, viene mucho antes. Si no, pregúntame, ¿qué comió Noé? Noé no era judío, Noé no era hebreo, Noé no era Israel, era todavía de las naciones. ¿Estamos claros? Tenía una relación con Dios, pero el primer hebreo, ¿quién es? Abraham. ¿Quién es Israel? Jacob. ¿Y quién es el primer judío? Judá. Mucho después, tendrá años, o sea, necesitarás una clase específica para definir los términos. Pero Noé no era ninguno de esos. Y Noé dice, llévate siete parejas de animales que limpios. Dice Taor también, no dice kosher. La palabra kosher no existe para la gente que conozca el judaísmo. Kosher es aceptable y eso es un negocio rabínico donde te cobran por la firma.
Dios dice, o es limpio o es impuro. Punto. Y te vas a llevar animales limpios para comer. Y no hay que comer. Perdón, ¿eh? No come cuy, ahí para los peruanos. No come cuyo. Come animales limpios. Noé. La ley nutricional está desde antes del Levítico 11. Y luego dice que vamos a ser arrebatados al sonido de la trompeta. Entonces, ¿de qué trompeta estamos hablando? ¿Es la trompeta del mariachi? ¿Tururururu? Estamos hablando de la trompeta de qué fiesta? De la fiesta de las trompetas. Levítico 23 empieza diciendo, estas son las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor. Pues ¿de qué Señor? Pues tu Señor y mi Señor. Por lo tanto, si tú eres hijo de ese Señor, tienes que llevar las fiestas del Señor. Y no me refiero a judaizarte, no ponerte equipá y vestirte como judío y escuchar a los rabinos que te van a alejar de Jesús. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Estamos prohibiéndote judaizarte. Prohibiéndote judaizarte. Pero eso no quiere decir que no sigas las leyes. Cuando Yeshua le dijo, si me amas, sigue mis mandamientos. ¿De qué mandamientos estaba hablando? Perdón, ¿de qué mandamientos estaba hablando? No está escrito en el Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Si me amas, sigue mis mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la ley es muerte? ¿No? Carta a Gálatas. ¿Por qué habla de las muertes de los 3,000 personas que murieron cuando entregaron la Torá? Está hablando de Pentecostés. Mismo día que entregó la Torá murieron 3,000 personas. Mismo día, 1500 años después, baja el Espíritu y viven 3,000 personas. La ley del pecado es la que mata, no la ley de Dios. Sería ilógico decir que la ley de Dios mata. No, cuando transgredes la ley, eso es pecado, y el pecado tiene muerte. Tenemos un rechazo a la ley porque nos volvemos legalistas. No, te vuelves judaizante. Pregunta, ¿dónde dice que guardemos el domingo? ¿De dónde cambió el sábado al domingo? Dice, es que se reunían en el primer día de la semana. Claro, si conoces, el día hebreo empieza exactamente en la noche y se llama Motzei Shabbat, es el cierre del Shabbat. Tanto que se quedó tan dormido como de las prédicas que yo hago, que la gente se queda dormido y se caen del balcón y se mueren, nada más que Pablo sí lo resucitaron ahí, ¿verdad? Imagínate, estaban en la noche, revisa el contexto. Es que ya podemos comer todo. Es que Cornelio tuvo, ¿no? La visión de Cornelio. Mata y come a Pedro. Dice, mata y come, sí, pero ¿para qué? Para que se vaya a sentar a comer con los gentiles. Y si lees bien el contexto, dice, ya entendí que ahora Dios no hace acepción de personas, no de comida, no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Por lo tanto, me puedo ir a sentar a comer con un gentil y compartirle. Y en ese momento, Cornelio es uno de los primeros gentiles que entra al pacto. No, hemos cambiado las cosas para acomodarnos. Y dice Pablo muy claramente, para que el judío crea tenemos que, ¿qué? Provocarlo a celos. ¿Cómo lo vamos a provocar a celos si no guardamos Shabbat? ¿Cómo vamos a provocarlo a celos si no guardamos la ley nutricional? ¿Cómo vamos a provocarlo a celos si nos parecemos más al católico que al judío? Cuando el católico viene del Vaticano y el judío viene de Jerusalén. Y Yeshua estuvo en Jerusalén, no estuvo en el Vaticano. Yeshua nació en Bet-Lehem, la casa del pan. Y cuando cantas Belén, Belén, campanas de Belén, los pescaditos, ¿cuáles pescaditos? Es un desierto. Estamos tan alejados de nuestra raíz, de lo que es verdaderamente el Jesús judío y la cultura judía por el rechazo de los judaizantes que acaban siendo legalistas. Acaban siendo legalistas diciendo, tú tienes que hacer esto y tienes que ponerte equipá y tal. Eso es mentira. Es mentira. Tú tienes que seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, como dice Dios. No como te lo dicen tus tradiciones, porque entonces el rechazo, ¿no?, de la cultura bíblica, no hebrea, no judía, te está haciendo que te puedas perder de una gran bendición. Mi consejo te doy es que de verdad empieces a ver al Yeshua judío, al contexto hebreo y al contexto bíblico. No dice estas son las fiestas judías, estas son las fiestas hebreas, no, dice estas son las fiestas del Señor. Dice guarda el Shabbat, no guarda el domingo. Ahora, si me preguntas, oye, entonces, ¿qué tengo que hacer mi iglesia, cambiarla al sábado? No, sigue como estás, pero tú guarda el Shabbat en casa con tu familia. Empieza a llevar las fiestas, no de una manera judía, no de una manera tradicional. Si tú googleas cómo celebrar el Rosh Hashanah, que además, imagínate, los judíos piensan que es año nuevo en el mes 7, también están mal. Los judíos también tienen muchos problemas. Celebran el año nuevo en el mes 7, en el lugar del mes 1. El año nuevo, ¿saben cuánto lo celebramos? Y debemos celebrarlo tú también.
no el 31 de diciembre, no el 1 de Tishrei, de fiesta de trompetas, lo tenemos que celebrar el 1 de Nisan. 1 de Nisan, dice la Biblia, este será el primer día para ustedes y sus generaciones. Este será el primer mes, Éxodo 12. Por lo tanto, ¿cuándo tenemos que estar celebrando Año Nuevo? 1 de Nisan. Imagínate qué increíble que toda la comunidad cristiana del mundo celebráramos Año Nuevo cuando Dios nos dijo, este es el principio del año, principio del mes, y no estamos celebrando fiestas paganas y fiestas que nos alejan de Dios. Ahora, mi sugerencia es, no te judaices, por favor. No te vistes como judío, no te sientas, no eres judío, tú eres Israel adoptado y Dios te ama más que al hijo natural, te ama más que al hijo natural. ¿Por qué? Porque sacrificó a sus hijos naturales para que el hijo adoptado tenga la bendición y ese pueblo que estaba en tinieblas ahora vea la luz. No son raíces hebreas, no son raíces judías, son raíces bíblicas. Tenemos que recuperar al Jesús católico, romano, inclusive, no como toga, y recuperar al Yeshua judío, porque Yeshua, la salvación, viene de los judíos. Y no judaizarse, jamás judaizarse, pero entender que somos el mismo pueblo. Por lo tanto, tenemos que celebrar las mismas fiestas, tenemos que tener la misma comida y provocar a celos a mis hermanos judíos. ¿Sabe por qué? Con esto voy a cerrar. ¿Sabes por qué es tan importante provocar a celos a mis hermanos judíos? Muy sencillo. Mateo 23:39 dice, está Yeshua en el monte Scopus, en el monte viendo a Jerusalén, y diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te traté de juntarte como una gallina junta sus polluelos y tú no quisiste, tú mataste a tus profetas. Yo te digo que no quedará piedra sobre piedra, profetizando la destrucción del templo. Y tú no me verás más, hablándole a Jerusalén, tú no me verás más hasta que tú digas, Baruch Abba Beshem Adonai, bendito eres el que viene en el nombre del Señor. Yo no voy a regresar, yo Yeshua no voy a regresar hasta que tú, Jerusalén, me reconozcas como el Mesías y me digas, Baruch Abba Beshem Adonai, bendito eres el que viene en el nombre del Señor. Por lo tanto, nuestra obligación como iglesia es también aprenderle a compartir al judío, porque en el momento que el judío empiece a creer en Yeshua como un servidor, eso quiere decir que los tiempos empiezan a acelerarse y él va a regresar. Y la otra profecía está en Lucas, donde dice que Jerusalén iba a estar dividida y conquistada, y hoy por hoy, a partir de 1967, Jerusalén ya pertenece al Estado de Israel, y eso hace que la profecía se empiece a mover. Que Dios los bendiga. Un saludo caluroso desde México. Amo Perú, ¿no? Quiero una causa rellena, quiero un ceviche y quiero un pay de lúcuma. Los amo, los quiero muchísimo y gracias desde México. Estoy para servirle. Ahí vamos a compartir nuestros datos de contacto. Nuestro canal de YouTube es Bet Shalom México, Bet Shalom México, y ahí están todas nuestras enseñanzas. Y con mucho gusto, si me mandas un WhatsApp o un correo, te vamos a mandar el link del libro que se llama Perdón, Gracias y Revelación, PGR, del Sistema para Unir a Dos Pueblos Separados por la Historia, en Amazon, del doctor Moisés Resnick. Es un honor haber estado aquí. Gracias por invitarme. Me siento honrado. Los amo. Con mucho respeto estoy aquí para lo que sea y espero en Dios compartir con ustedes una próxima vez. Que Dios los bendiga.